versículo. through the book of 1 John Vamos a iniciar con el libro de Primera de Juan for the next few weeks. por las siguientes And semanas. so bear with me as well. This is my first time doing this on a Sunday like Hoy this. es la primera vez que hacemos algo así en un domingo. But I feel the Holy Spirit that we're going to do this from. I felt from Him that we'll do this. Pero yo sentí de parte del Espíritu Santo que ahora tenemos que hacerlo de esta manera. Amen? Amén. All right. Are you guys awake this morning? Did that scream wake you up? Ustedes están despiertos esta mañana. Ese grito de aleluya los despertó. Amen? All right. ¿Qué? All right. All right. So the book of 1 John, Entonces el libro de Primera de Juan. if you're there, you can flip in your physical. If not, you could go in your cell phone. Si ustedes están allí y tienen su Biblia física, pueden ir al libro de Primera de Juan, o si tienen sus celulares, pueden ir desde sus celulares a Primera de Juan. But I'm going to give you just a little context in this. Pero primero les voy a dar un poco de contexto. If I can pull up my notes here. Si puedo sacar aquí mis notas. Hallelujah. Aleluya. Book of 1 John. Before we get into the context, one thing that the Lord is showing us in this church Antes de entrar en el contexto, una de las cosas que el Señor nos ha mostrado como iglesia, and one thing that's happening, I believe, y es algo que yo creo que está and sucediendo, we've talked about it, y lo hemos hablado, is discipleship. es el discipulado. Becoming disciples of Jesus Christ. Volverse discípulos de And so Jesucristo. one thing that you're going to start seeing hopefully soon on that back wall, Y algo que ustedes van a ver con esperanza pronto en esa pared de atrás, we're going to put back there, go into all the world and make disciples. queremos pintar en toda la pared, ir a todo el mundo y hacer discípulos. Because we don't want to just go into all the world and preach the gospel. Porque no solo queremos ir a todo el mundo y predicar el We don't want Evangelio, to just meet on Sundays, no solo queremos ir y reunirnos los but domingos, we want to focus on the Great Commission, pero queremos enfocarnos en lo que es la gran which comisión, is to make disciples. lo que es ir y hacer And discípulos. so we want to first make sure that we are disciples. Y queremos asegurarnos primero de nosotros ser discípulos. And then we'll be a church Y luego seremos una iglesia of disciples de discípulos who make disciples. que hacen And discípulos. so that means all of us are signed up, all of us are on task. Y eso significa que aquí todos ya estamos registrados para esa misión. If you're a disciple of Jesus Si Christ, tú eres un discípulo de Jesucristo, then automatically you're going to make other disciples, automáticamente harás otros which discípulos. means you're extremely valuable in the kingdom Lo of que God. significa que eres extremadamente valioso en Which el means reino de you're Dios. not just allowed to attend on Sundays. Lo que significa que no solo se te permite ya Which asistir los means domingos, you're not just allowed to attend on a cell group. lo que significa que no solo se te permite asistir a una célula, You are an active member of the kingdom of God. significa, si tú eres discípulo, que eres un miembro activo del reino de It Dios. means that each one of us as a disciple has a responsibility Significa que ahora cada uno de nosotros como discípulos tiene una gran responsabilidad to follow Jesus. y es seguir a You Jesús. know that each believer, Ustedes saben que cada creyente we all have the same standard. siempre tenemos, o digamos, tenemos el mismo estandarte Jesus Christ. y es Jesucristo. He is our standard. Él es nuestro estandarte. His life is how we're supposed to live. La vida que Jesús tiene es como nosotros tenemos que vivir. There's no lower and higher. No hay un estandarte más bajo o un estandarte más The alto. Bible says that teachers of the word will be judged a little differently, La Biblia dice que todo maestro de la palabra será juzgado un poco diferente, but we're all called to be disciples. pero estamos todos llamados a ser We're all called to discípulos. be image bearers. We're all Estamos called to todos be llamados a ser los portadores de su imagen, ambassadors of Jesus Christ. embajadores de Jesucristo. And so a disciple is someone Así que el discípulo es alguien who desires to follow Jesus quien desea seguir a Jesús with all of his desire. con todo su deseo. That's why the Bible, Jesus says, if you want to be my disciple, Por eso es que la Biblia dice, Jesús dice, si ustedes quieren ser mis you discípulos, must deny yourself, debes negarte a ti mismo, pick up your cross, tomar tu and cruz follow y me. seguirme. Many times that means denying your own comforts, Muchas veces eso significa negar tu propia comodidad, denying your own desires. negar tus propios deseos. Sometimes it might even mean denying your own dreams, A veces significa negar tus propios or sueños denying what you want to do, o negar lo que sea que tú quieras hacer so you can do what Christ tells you to do. para que tú puedas hacer lo que Cristo te pida que hagas. So we're going to see in 1 John, Y vamos a verlo en Primera de Juan. one of the things it talks about
abiding in Christ. Una de las cosas que el libro de Primera de Juan habla es habitar en A Cristo. main theme in 1 John is love. Algo principal de Primera de Juan es amor. A main thing in 1 John is sin. Algo principal, un tema principal de Primera de Juan también es el pecado. And a main thing in 1 John is joy from abiding in Y Christ. un tema principal también de Primera de Juan es habitar o el gozo que tenemos habitando en Cristo. And so as we continue to get the word of God in us, Y a medida que continuamos teniendo la palabra de Dios dentro we're nuestro, believing God's going to grow us to become more and more like Him. creemos que Dios nos va a hacer crecer para volvernos cada día más y más como Él. And as we go through 1 John, Y a medida que nosotros nos sumergimos a Primera de Juan, we're going to see how important it is to follow the commands of Christ. vamos a estar viendo qué importancia tiene seguir los mandamientos de Jesucristo. Because disciples follow the commands of Christ. Porque los discípulos siguen los mandamientos de It's Cristo. no longer I do what I want to do Ya no es yo solo hago lo que yo quiero hacer and hope that God blesses y me. esperar que luego más adelante Dios me bendiga. No, when I come to Christ, No, cuando yo vengo a Cristo, I don't do what I want to do. es yo no hago lo que yo quiero hacer. God, what do you want me Dios, to do? ¿qué es lo que tú quieras que yo, qué es lo que tú quieres que yo haga? And then you read His word, Y luego lees su palabra. and then you find out what He wants you to Y do. ahí es donde tú obtienes la revelación de lo que Él quiere que tú And you hagas. follow that. Y tú simplemente sigues eso. That's a disciple of Jesus Christ. Eso es un discípulo de One who Jesús. says yes, sir, to the master. Alguien que le diga que sí, Señor, al maestro. Signs up for His army. Que se anota en el ejército de It's Dios. an army of love. It's an army of righteousness. Que es un ejército de amor, es un ejército de But justicia. Christianity is not a club. It's radical. Pero el cristianismo no es un club, el cristianismo es algo que es radical. And so my prayer for this church is that we become radical believers of Jesus Y mi Christ. oración para esta iglesia es que nos volvamos creyentes radicales de That we Jesucristo. become radical lovers of God. Que nos volvamos amantes radicales de Dios. And that we become what God tells us to Y be. que nos volvamos lo que Dios quiere que seamos. Amen. Amén. And we become disciples who make disciples. Y que nos volvamos discípulos que hacen discípulos. So we're here to grow together in Porque Christ. estamos aquí para crecer juntos en To Cristo. be disciplined into the ways of Christ. Para ser disciplinados en los caminos de Which Cristo. many times means a life of sacrifice and self-denial. Lo cual muchas veces significa una vida de sacrificios y de negarse a uno mismo. But the reward is so much more. Pero la recompensa es mucho más. Because Hebrews says He's a rewarder of those who diligently seek Him. Porque el libro de Hebreos habla y dice de que Dios recompensa a aquellos que diligentemente lo buscan. And we'll see that in this letter, Y lo vamos a ver en esta carta que estamos a punto de entrar y leer. one of the rewards of being obedient to Christ De cómo uno de las recompensas de ser obedientes a Cristo is joy. es el gozo. Amen. Amén. So 1 John, Primera de Juan. it's called 1 John because it's written by the author John. Se llama Primera de Juan el libro porque está escrito por el autor Juan. John was one of the he was one of the 12 apostles. Juan era uno de los 12 apóstoles. He calls himself the beloved. Se llamaba él mismo el amado. People say he's the apostle of love. Las personas también lo llaman como el apóstol del amor. They nicknamed the apostle of love because Ese fue el sobrenombre que le dieron, el apóstol amoroso o de amor. if you read 1 John, Porque si ustedes leen Primera de Juan, and he's the same author who wrote the Gospel John. él fue el mismo autor que escribió el Evangelio de Juan. You'll see he talks a lot about loving God and loving people. Y ustedes van a ver mucho que la temática del libro es mucho acerca de amar a Dios, amar a las personas. And actually, if you study 1 John, you'll see it has so many correlations with his gospel. Y si ustedes leen Primera de Juan, pueden notar que tiene tantas correlaciones del libro de Juan. It was written to fellow believers. Y fue escrito a los creyentes. So we're not sure the exact church, like Paul wrote to the Ephesians, No Paul wrote to the estamos, Colossians. no estamos seguros si fue una iglesia específica como Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Colosense. But in this is not addressed to anyone specific. Pero este libro, él no se refirió a que fue dirigido a un grupo en particular. So there's a good chance that he was writing this letter to be dispersed to different churches. Lo que significa que hay una gran posibilidad de que él escribió esta carta para ser enviada a muchas iglesias. We don't know the exact date it was written, No conocemos la fecha exacta en la que este libro fue escrito, but there's a chance it was written towards the end, like closer to the end of John's life. pero se cree que él escribió este libro a los últimos años de su vida. John was the last remaining disciple alive.
Juan fue el último discípulo de Jesús que quedó vivo. And he played a big part as a father and even a grandfather in the early church. Y él jugó un rol tan importante de padre, de paternidad en la iglesia de Cristo. And so today we're going to go through the first chapter and maybe a little of chapter 2 depending on how far we get. Hoy vamos a entrar en el primer capítulo y tal vez un poco del capítulo 2, dependiendo de qué tan lejos lleguemos. But I'm going to tell you the word of God works. Pero quiero decirte que la palabra de Dios And the Bible says funciona. it doesn't return void. Y la palabra dice que su palabra no So regresa as vacía. we go through verse by verse, Así que a as we medida go que through vamos 1 John, de verso a verso en Primera de Juan, I believe we're going to grow more in love with God. yo creo que todos aquí nos vamos a enamorar aún más de Dios. I believe the light of the word will shine its light upon us. Yo creo que la luz de Dios brillará su luz en And nosotros. by the Holy Spirit will continue to be transformed Y por el Espíritu Santo Él nos va a continuar transformando a from cada uno glory to glory. de gloria en And gloria. I pray that you're still following your reading plan. Y yo oro para que de igual forma ustedes continúen con su plan de lectura de la Right Biblia. now, if you're following, we're in Proverbs. Ahorita mismo, si están siguiendo el plan que les dimos de este mes, es el libro de Proverbios. So Proverbs is like, Y chuzo, Proverbios está, it's very, cuts you. va como una espada así. You realize how big of a fool you are after you read Proverbs. Después de que uno lee Proverbios se da cuenta de lo tonto que uno es And how much you need to grow in wisdom. y lo mucho que todavía nos falta crecer en sabiduría. At least that's what happens to me every time I read Proverbs. Por lo menos eso es lo que me pasa a mí cuando leo Say, Proverbios. Chuso, I got a Yo long way to dije, go. chuzo, todavía falta tanto. Hallelujah. Aleluya. Well, here we go. Aquí vamos pues. So one of the main reasons that John writes this, Una de las principales razones por la que Juan escribe esto, he says in 1 John 5:13. él dice en Primera de Juan 5:13. We're just going to go there first, and then we'll start in the first verse. Vamos a leer ese versículo primero y luego nos regresamos a iniciar desde el principio. He says, I write these things to you who believe. Pero él escribe y él dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen In the name of the Son of God, en el nombre del Hijo de Dios, that you may have eternal life. para que sepan que tienen vida eterna. So one of the main reasons he's writing this letter, he Así states in que- chapter 5. Una de las razones por las que él está escribiendo esta carta, él mismo lo dice en el capítulo 5, I write these things to you les escribo esto a in the ustedes name of the Son of God, en el nombre del Hijo de Dios, that you may know, that you may be assured that you have eternal life. para que ustedes puedan saber y conocer y estén seguros que tienen vida Now eterna. remember this verse, Ahora recuérdense este versículo, because we're going to see that John says a lot of the same things over and over porque again. vamos a ver cómo Juan repite las mismas cosas una y otra vez. And because there was a heresy that he was fighting at this time. Y también Heresy. herejía, Herejía. porque había una herejía que él estaba peleando en este momento. There was un heredia. No. Herejía. Herejía. Okay, herejía. There was a heresy that he was fighting at this time. Había una herejía que él estaba batallando en contra en este momento. And there was people that called themselves Christians Porque había personas que se llamaban a sí mismas that were cristianas actually practicing another form. que en realidad estaban practicando algo It was diferente. a form of what we call Gnosticism. Y era una forma que le llamamos el Some gnosticismo. people in this time were trying to say Que unas personas en este momento estaban tratando de decir that Jesus Christ really didn't come in the flesh. que Jesucristo verdaderamente nunca vino en carne humana. There was a belief at that time, and still exists today, Había una creencia en ese entonces que todavía existe en el día de hoy, that said that that God sent Jesus, que dicen que Dios envió a Jesús, but he wasn't born of the virgin birth. pero que no nació desde el nacimiento de la Virgen, That he was actually more like he was a spirit. He pero was que él there in era spirit, más en forma de espíritu, but not in flesh. pero no en carne. And so he was more of like a hologram. Y dicen que él era más como un holograma. And God used vibrations because he's God. He can do whatever he Y wants. dicen que Dios utilizó vibraciones porque Él es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera. And he used vibrations and things for people to think they were believing that they were seeing a real person. Y dicen que Dios utilizó las vibraciones para que las personas entonces puedan ver y creer en su mente que Él era verdadero. But they were just seeing a spirit. Pero que solo estaban viendo un espíritu. And they were saying that God was using vibrations for us to hear words. Y estaban diciendo que entonces Dios también usaba las vibraciones para nosotros poder escuchar palabras. And so because they were saying that
flesh was so bad that God couldn't be in flesh. Porque ellos decían que la carne humana era tan mala que Dios nunca podía venir en forma de That no humano. one in flesh can live a perfect life. Que nadie con cuerpo humano podía vivir una vida perfecta. And so it was anti-Christ because it was anti-gospel. Así que eso en realidad era anticristo porque era antievangelio. There was another, because we'll go into it, but there's no shedding of blood if there's no flesh. Porque recordemos que si la creencia es que no hay cuerpo humano, entonces significa que nunca hubo derramar de sangre. And later on we'll go into it too, how they were trying to correlate it with sin. Y luego más adelante podemos ver cómo lo trataban de relacionar con el pecado. There was another belief at the time. Habían otras creencias en esa época, Un más belief, how do you say belief? una creencia más. That Jesus was a normal person Y es que lo que decían era que Jesús era una persona normal up until he was the age of 30. hasta que cumplió 30 años Then at his baptism, y luego cuando se bautizó, Christ's conscience or Christ descended upon him que la conciencia de Cristo, que el Cristo descendió sobre él and stayed with him until his death. y se quedó allí con él hasta su muerte. And then the Christ conscience descended. Y luego la conciencia de Cristo volvió a ascender. There was different beliefs trying to infiltrate the church. Tantas creencias diferentes que trataban de infiltrar a la And iglesia. you see a lot of these beliefs still kind of in the church and Y outside the church podemos today. todavía ver muchas de este tipo de creencias dentro y fuera de la iglesia hoy en día. There's a New Age belief that talks about Christ consciousness. Hay toda una creencia de la nueva era donde habla de la conciencia de That we Cristo can all be o la Christ. mente de Cristo, de que todos podemos ser Cristo. But Christ means anointed one, Pero la palabra Cristo significa ungido, Savior. un salvador. He is Jesus, Y es Jesús, God with us, Emmanuel. Dios con nosotros, Emmanuel. He is the Christ because he is the Messiah. Él es el Cristo porque Él es el And he Mesías. came in the flesh. Y Él vino en carne And so I humana. just want to give you a backdrop of what Y yo were solo quería darles como un desglose different heresies that were de happening las at the time, herejías que estaban dándose en ese entonces. which you'll see was one of the points of John's Y letter. ustedes van a ver que fue uno de los puntos de la carta de Primera de Juan. Amen. Amén. Are you with me? ¿Están conmigo? Okay, let's read 1 through 4. Vamos pues a leer desde Juan capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 4. This is the word of God. How exciting. Esta es la palabra de Dios. Qué emocionante. That which was from the beginning, Lo que existía desde el principio. which we have heard, Lo que hemos oído. which we have seen with our eyes, Lo que hemos visto con nuestros propios ojos. which we looked upon and have touched with our hands, Lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. concerning the word of life. Esto escribimos acerca del verbo de vida. The life was made manifest, Y la vida se manifestó. and we have seen it, Nosotros la hemos visto. and testified to it, Y damos testimonio. and proclaim to you Y les anunciamos a the ustedes eternal life, la vida eterna which was with the Father, que estaba con el Padre and was made manifest to us. y se manifestó a nosotros. That which we have seen Lo que hemos visto and heard, y oído, we proclaim also to you, les proclamamos también a so ustedes that you too may have fellowship with para us. que también ustedes tengan comunión con And nosotros. our fellowship is with the Father Y en verdad nuestra comunión es con el Padre and with His Son Jesus y Christ. con su Hijo Jesucristo. And then here's one of my favorite verses. Y este es uno de mis versículos favoritos. And we are writing these things to you, Y les escribimos estas cosas so that your joy may be complete. para que nuestro gozo o para que tu gozo sea completo. Hallelujah. Aleluya. We were writing these things. Dice, y les escribimos estas We're cosas. writing about the gospel. Les escribimos sobre el We are Evangelio. writing about Jesus, whom we've seen, heard, and touched. Les escribimos acerca de Jesús, a quien hemos visto, oído, tocado. We are writing about eternal life manifest to us, Les escribimos de la vida eterna que se manifestó a nosotros, that you may have fellowship with us. para que puedan tener comunión con And we're nosotros. writing this so that your joy can Y be. les escribimos esto para que el gozo de nosotros, de ustedes, sea completo. So if you've read the Gospel of John, Si ustedes leyeron el Evangelio de Juan, you'll see a big comparison with the first chapter of John and this. ustedes pueden ver una gran comparación entre el primer capítulo de Juan con esto. He once again references that Jesus was from the beginning. Porque una vez más hace referencia a que Jesús existió desde el inicio, That Jesus was not created. de que Jesús no fue creado, He was and is to come. de que Él
es, Él fue, Él es y será. And then he goes against this Gnosticism. Y va en contra de este gnosticismo. He says, which we have seen, which we have heard, Porque Él aquí inicia su carta diciendo aquello que hemos visto, hemos escuchado. which we touched with our hands. Lo hemos hasta tocado So he's con saying nuestras Jesus wasn't a manos. hologram. He wasn't a... Él allí está declarando, Él no es un holograma. No, he's eternal life manifested. Él es la vida misma, la vida eterna que se And manifestó. we touched him with our hands. Y lo tocamos con nuestras And manos. you remember it's the same author Y recuerden que es el mismo autor that writes about Thomas, que escribió acerca de Tomás, who even in Jesus' resurrected body que incluso en el cuerpo resucitado de is Jesús still a physical body. todavía sigue siendo un cuerpo Even físico. when Jesus resurrects, Aun cuando Jesús resucita, he's in a glorified physical body Él resucitó en un cuerpo glorificado físico forever and ever, para siempre y por siempre, married to humanity. casado con la humanidad. And Thomas says, I'll believe when I can see and touch Y Tomás dice, yo creo cuando lo pueda ver y his tocar. wounds. And Sus heridas. by the grace of Jesus Christ, Y por la gracia de he says, Jesucristo, Thomas, go ahead. le dice, ok, Tomás, dale, tócame. His pierced hands Sus manos que fueron clavadas and his piercings and stripes y las heridas que él tenía también a su costado, that he went through for us. que él fue a la cruz por nosotros. So right away, John is going against this heresy. Y ahora aquí de una vez Juan inició su carta yendo en contra de esta herejía. He says Jesus really came in the flesh, Y inicia diciendo, Jesús vino verdaderamente en carne. really became a man, Él en serio se volvió hombre. and he really lived a perfect life. Y él en serio vivió una vida That's perfecta. why in 1 Timothy it says, for there's one God, Por eso es que también en Primera de Timoteo dice, porque hay un solo and there's Dios one mediator between God and man, y hay un solo mediador entre Dios y el hombre. the man Christ Jesus. Y es el hombre Cristo Jesús. Amen. Amén. So they says we're writing this so you have fellowship with us. Y dice, les escribo esto para que tengan comunión con nosotros. Fellowship is like that you partake with us, La comunión es que tomemos parte de lo mismo, that you partner with us, que se asocien con that you nosotros, share in it with us. que compartan lo mismo con It's the nosotros. koinonia. Es la coinonía. See, we are created for fellowship with God. Ven, fuimos creados para tener comunión con We Dios. weren't created just to try to live our life. No fuimos creados para que tú vive tu vida por allá y yo la vivo por We acá. were created for fellowship, No, fuimos creados para comunión, to share, be partakers of this loving God and His world. para compartir, para ser partícipes de Dios con este mundo. And when we partake in God, Y cuando nosotros somos partícipes de you'll see a Dios, little bit later, we actually all partake together of God. vamos ahorita a leerlo un poco después, y es que entonces ahora tú también tomas parte de las cosas de Dios. And so he says, I write these things to you that you have fellowship with us, that you have right thinking about God, that you can enjoy what we're enjoying, which is the gospel of grace. Y básicamente dice, les escribo estas cosas para que tengamos comunión, para que ustedes también sean partícipes, para que puedan disfrutar del gozo, de la gracia de Cristo. And that should bring us great, great joy. Y eso debe de traernos grande gozo. I'm telling you, the more you meditate on the gospel of Jesus Christ, Te digo, mientras más medites en el Evangelio de the more Jesucristo, joy you'll have in your life. más gozo tendrás The en tu more vida. it'll transform your mind. Más tu mente será The transformada. more peace you'll have. Más paz tendrás. I'm going to tell you, yeah, I'll go on. So this, I think I shared a little bit the last few weeks, the last 6 weeks or so, I've been having some different things going on in my body. Y yo se les había compartido cómo en las últimas semanas tenía unos dolores diferentes que estaban sucediendo en mi cuerpo. And so some nerves, I don't know what it is exactly. No sabíamos qué era exactamente, But I went to the doctor and pero fui al doctor he prescribed me shots. y me prescribió inyecciones. And so I was going to get my third injection. Y yo me fui a poner la tercera inyección. When was it, Friday? Yeah, Ya, Friday. Viernes. And so I went into the doctor's office Y yo fui a la oficina del doctor o al consultorio. and I've been studying 1 John. Y yo estaba estudiando Primera de Juan. And I was literally on the way, on my drive, I was thinking about this. Y mientras estaba manejando para el doctor, estaba pensando en esto. I was thinking, your joy may be full.
para que tu gozo, nuestro gozo sea completo. What fellowship we have. ¿Qué comunión tenemos? Eternal life. La vida eterna. You know, I was thinking about all the things I could be thinking about. Y yo estaba pensando todas estas cosas basado en Primera de Juan. So many situations in the world. Pero al mismo tiempo pensar en tantos problemas, situaciones en el mundo. I was thinking, how amazing, Jesus, that you have given me eternal life. Pero ahí yo estaba como que, wow, Jesús, qué asombroso de que tú nos has dado vida eterna. And so I walked into the doctor's office. Y yo caminé al consultorio. And I'm just be honest, I really hate getting shots. Y la verdad, les soy honesto, verdaderamente odio las inyecciones. ¿Quién no? So I try not to think about it too. Así que trato de no pensar en la aguja. But I went in the office or Pero yo whatever. entré al consultorio These shots go right in your butt. y la inyección va directo en tu trasero. So I said, yesterday was the right. Ayer yo dije que bueno, ayer fue en la derecha, hoy toca a la So the izquierda. doctor today in the left. Hoy toca a la izquierda. Let me alternate. Y así se alternaron las 4. But then as I was laying there ready for her to prepare the shot, Pero luego mientras yo estaba ahí acostado esperando que la enfermera entonces preparara la inyección, I just started thinking about 1 John. yo empecé a pensar en Primera de Juan. And then I asked the doctor how I said, ¿Cómo estás? Y luego le dije a la enfermera, ¿cómo está usted? She said, I'm very good. Y me dice, estoy muy bien. She said, ¿Cómo estás tú? I said, well, en mi cuerpo más o menos. Pero en mi mente, fantástico. Amén. Porque Dios es bueno. And then, mind you, I have my I have my pants down ready to get a shot, but God is still good. Recuerden que ya tenía allí todo descubierto para la inyección, pero Dios sigue siendo bueno. Doesn't change. No cambia. Dios es bueno. Él sigue siendo bueno. And I could tell by her response she was into the conversation. Y yo podía notar que por la respuesta de la enfermera ya Sí. también estaba en la conversación. She said, amen all the time. Ella dice, amén, Él es bueno todo el tiempo. I said, yo tengo algo en mi cuerpo, pero yo estoy muy bueno porque yo tengo vida eterna. Amén. And she and she got excited, she got happy. Y ella se emocionó, ella se puso tan feliz. And she said, what do you do? Y dice, ¿pero qué haces tú I pues? said, well, yo soy un misionero, yo soy un pastor en el Valle de Antón. She's like, oh, tú estás cristiano. I said, sí, sí, sí. It's like, yo soy católico, pero mi suegra ya está cristiano y mi primo. Eso fue lo que dijo la enfermera. This is the nurse, yeah. And so we started talking Y empezamos a hablar, while she was giving me my shot. mientras ella seguía poniendo la inyección. It was buena distracción. Una buena distracción. But we had church right there. Pero allí hicimos iglesia. We had church because God is good. Allí hicimos iglesia porque Dios es bueno. And she started telling me that she's Catholic, but she started reading the Bible every night. Y ella me empezaba a decir cómo ella es católica, pero que ella empezó a leer su Biblia todas las noches. She said, I started reading with my husband, Me dijo, yo empecé a leer la Biblia con mi esposo my 4-year-old girl. y con mi niña de 4 años. She's like, people need to read the Bible. Y dice, las personas tienen que leer la Biblia, There's dice la there's señora. a lot of things in there I didn't know. Y ella me dice, hay muchas cosas ahí que yo no conocía. Like, did you know that God doesn't like Y me idolatry? decía, ¿sabías que a Dios no le gusta la idolatría? She's like, did you know that Moses says to take away the statues? Me dice, ¿tú sabías que Moisés dice que tenían que bajar las estatuas? I said, sí, sí, Yo sí. que It's, sí. it's incredible. Es increíble. I said, it's incredible when we read the Bible for ourselves. Y le dije, es increíble cuando leemos la Biblia por nuestra propia cuenta. And she's like, yeah, when I read the Bible, I get transformed. My mind Y is ella, happy. y ella dice, sí, cuando cuando leo la Biblia, como que todo en mí se transforma, ahora mi mente se pone feliz. And we talked for a little bit Y ahí longer. estábamos hablando por un rato más. En el español que yo sé. Ajá, que yo sé. Pero funciona. ¿Se entiende? But what were we having? We were having fellowship Pero ¿qué estamos teniendo? Comunión. because we were talking about God. We believe in Him. We were having fellowship right Porque there. estábamos hablando de Dios, que creemos en Él y ahí mismo estábamos teniendo comunión en Cristo. And these scriptures were written that our joy may be full. Y estas escrituras fueron escritas, valga la redundancia, para que nuestro gozo sea completo. So I don't tell you that story for pity or to say, oh, woe is me, I have things in my body. Y no les cuento esta historia para que luego me tengan lástima y que, ay, mira, tiene algo en su cuerpo.
Because I know people are going through much more difficult Porque yo things than I sé am. que aquí hay personas que están pasando por cosas mucho más difíciles de But las what que yo I'm estoy telling pasando. you is that we can meditate on the gospel of Jesus Christ. Pero lo que yo te quiero decir con esto es que en cualquier situación podemos meditar en Jesucristo. We can have faith in his name. Podemos tener fe en su And our nombre joy may be full just based on the pure gospel itself. y que nuestro gozo puede ser completado basado en el evangelio mismo. And so I left that doctor's office. Y yo dejé esa oficina del doctor I said, I don't know if that shot's going to do y yo anything. dije, yo no sé si esa inyección va a servir de algo, But either way, pero de igual forma I still have eternal life. todavía tengo vida eterna And I drove happy. y manejé feliz. Amen. Amén. And we can live that way. Y podemos vivir de esa forma. Hallelujah. Aleluya. So John writes this that our joy may be full. Entonces Juan escribe esto para que nuestro gozo sea completo. And then he goes on to say, Y luego dice, sigue en el versículo 5. this is the message we have heard from him Y este es el mensaje que hemos oído de él and proclaim to you. y que les anunciamos a It ustedes. says, we heard this and proclaim Dice, lo hemos oído y ahora lo proclamamos, lo anunciamos, that God is light que Dios es luz and in him is no darkness at all. y en él no hay ninguna tiniebla. If we say we have fellowship with him Si decimos que tenemos comunión con él, while we walk in darkness, pero andamos en tinieblas, we lie mentimos and do not practice the truth. y no practicamos la verdad. But if we walk in the light, Pero si andamos en la luz, as he is in the light, como él está en la luz, we have fellowship with one another. tenemos comunión los unos con los And the otros. blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. If we say we have no sin, Si decimos que no tenemos pecado, we deceive ourselves, nos engañamos a nosotros mismos. and the truth is not in us. Y la verdad no está en If nosotros. we confess our sins, Si confesamos nuestros pecados, he is faithful and just to forgive us our sins. Él es fiel y justo para perdonarnos. If we say we have not sinned, Si decimos que no hemos pecado, we make him a liar, lo hacemos mentiroso. and his word is not in us. Y su palabra no está en nosotros. You'll see later on in this 1 John Y luego vemos más adelante en Primera de Juan that it addresses a lot about sin, que habla mucho, se refiere mucho al pecado. and it almost seems to make some contradictions. Y pareciera incluso que hace algunas But we're contradicciones. actually going to look into that and see what he's trying to explain. Pero vamos a también sumergirnos en eso y ver qué es lo que Él está tratando de explicar. But God is light. Pero Dios es luz. He is holy. He is set apart. Él es santo, Dios es separado. He is full of truth. Él está lleno de There's verdad. no darkness in him. No hay tinieblas He en is Él. 100% pure. Él es 100% He is puro. 100% righteous. Él es 100% There justo. is nothing hidden. No hay, no that hay needs nada to come oculto to light. que tenga que venir a la He is luz, full light. porque Él es luz plena. And if we say we have fellowship with God, Y si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, which means we say we know him, lo que significa que decimos que lo and conocemos. that knowing is an experiential knowledge, experience. Y esa palabra conocer se refiere a un conocimiento que has experimentado. It's a revelation. Es una revelación. If we say we know God, we walk with God, we have fellowship with him. Si If we tú say we call dices- ourselves a believer, Si nosotros decimos que conocemos a Dios, que tenemos comunión con Él, que caminamos con Él, te llamas creyente, but we walk in darkness, pero caminamos en las tinieblas, we lie estamos mintiendo and we do not practice the truth. y no practicamos la verdad. That's why it's so important. Es por eso que es tan We talked about importante. this before. Y hemos hablado de esto The things you antes. do in private, Las cosas que haces en lo the privado, little decisions we make, las decisiones pequeñas que hacemos, they're all so important to God. son tan pero tan importantes para We're Dios. supposed to walk as Jesus walked, Se supone que tenemos que caminar como Jesús which camina. means we walk in full light. Lo que significa que caminamos bajo su luz plena. It doesn't mean we're going to be absolutely perfect, Y no significa que ahora seamos seres completamente but our perfectos, goal and our standard is Jesus Christ. pero la meta y el estándar es I Jesucristo. want to tell you, my goal is not to just be a little bit better than someone else. Yo quiero decirte, mi meta no es ser un poquito mejor que la otra Our persona. goal is not to be a good person. Mi meta no es ser buena Our persona. goal and our standard is Jesus.
Nuestra meta y nuestro estándar es Cristo. To love like He loves. Amar como Él ama, To walk like He walks. caminar como Él camina, To live like He lives. vivir como Él To vivió, lay down His life like He laid down His dar life. nuestra vida como Él dio su vida. That's what we want to strive for. Y eso es lo que nosotros queremos luchar That's por. what we want to have fellowship with. Con eso es que queremos tener esa That's why comunión. we're going to mature. Y allí es donde verdaderamente vamos a That's madurar. why even little lies. Por eso es que incluso mentiras There's no pequeñas, such thing as a little lie. no existe algo de mentiras That's pequeñas called o mentiras dark- that's blancas. called darkness. Eso se llama And if we have oscuridad. fellowship with God, Y si tenemos comunión con Dios, then we need to walk in the light. debes de caminar en la As luz, He is in the light. así como Él está en la That's why it's luz. so important. Por eso es que es tan If importante there's a gray area, get the gray area que away. si hay algún área en tu vida que sea gris, échala afuera. We want to walk with God. Porque queremos caminar con We want to Dios. fellowship with God. Queremos tener comunión con We Dios. want to walk in full light Queremos caminar en la luz plena, as He is in the light. como Él está en la luz. That's why we want to practice truth. También queremos practicar la verdad. So if you lie or if you gossip or if you do certain Por lo que things, significa que si uno está mintiendo o chismeando o haciendo cosas be diferentes, very, very careful ten mucho cuidado. because you're walking in darkness. Porque estás caminando entonces en las And tinieblas. it's going to lead to not joy that it's written here. Y eso no va a llevar al gozo que está escrito aquí en Primera de These Juan. things are written that our joy may be complete. Dice, estas cosas son escritas para que nuestro gozo sea And completado. there is a joy that comes in abiding in Hay Christ. un gozo, una alegría que viene de habitar en Cristo. There is a joy that comes from walking in light. Hay un gozo que viene de en habitar en Cristo, caminar con There Él. is a joy that comes in having fellowship with one another. Hay un gozo que viene en tener comunión los unos con los otros. And so Christianity is not what I can get away with, and God will still be okay with it. El cristianismo no se trata de, vamos a ver con qué me puedo yo salir con las suyas y que nadie se dé cuenta y luego, Do you think it's okay if I Nadie do lo va a You think ver. it's okay if I do this? o preguntar y que, ¿será que está bien si yo hago esto? Wrong question. Pregunta errada. God, how do you want me Iniciaste to mal. How do you want me to walk in the light? Más bien haz la pregunta, Dios, ¿cómo quieres que yo camine en tu luz? Strip me of anything that's Quítame darkness. todo lo que se acerca a las I tinieblas. want to walk in truth. Yo quiero caminar en tu verdad. But if we walk in the light, Pero si caminas en la luz, as He is in the light, así como Él está en la we luz, have fellowship with one tenemos another. comunión el uno con el otro. That's the goal. Esa es la People meta. full of light. Un pueblo lleno de su luz. People full of love. Un pueblo lleno de su A amor. people full of Christ. Un pueblo lleno de I'm Cristo. telling you, if each one of us it walks in the Spirit, Y yo te digo, si cada uno de nosotros aquí camina verdaderamente en el if we all Espíritu, walk in the Spirit, if we all walk in fellowship with God, si todos caminamos en el Espíritu, en comunión con Dios, then we will automatically have fellowship with one another. automáticamente tendremos comunión el uno con el Because otro. of why our fellowship is with God the Father and His Son Jesus ¿Por qué? Christ. Porque la comunión nuestra primeramente es con Dios Padre y su Hijo Cristo. That's why Paul writes to the, I believe, Galatians or Corinthians. Yeah. Por eso es que Pablo escribe, creo yo, que en el libro de Gálatas o He Corintios, says you guys are not in the Spirit because there's divisions among you. que dice, ustedes no están en el Espíritu porque hay división entre There's ustedes. strife, there's envy amongst Hay you. luchas, envidias, hay cosas pasando entre ustedes. Therefore, you're not all in fellowship. Por lo tanto, no se encuentran en comunión, You're not all in the Spirit. no están en el Espíritu. And so I'm not saying we won't have disagreements. Y no digo que nunca hayan desacuerdos. Of course. Por supuesto que los van a But ver. we're gonna do those even disagreements with honor and love and, Pero and incluso en los grace. desacuerdos los vamos a caminar con honor, con gracia. And that's how you do that in your marriage and in all your relationships. Porque así es también como lo hacemos en nuestros matrimonios, en las relaciones. Our fellowship is with one another. La comunión es el uno con el otro. If we say we have no sin, we deceive ourselves. The truth is not in us. Si decimos que no tenemos pecado, el versículo 8 dice, nos engañamos a nosotros mismos. Y The Bible says all have sinned la Biblia dice que todos hemos pecado and fall short of the glory of y God, hemos quedado cortos de la gloria de which Dios. is why we need Jesus Christ. Y es por eso que estamos en necesidad de But Jesús. if we confess our sin, Pero si confesamos nuestro He is pecado, faithful and just to forgive us our sin Dios es fiel y es justo para perdonarnos and cleanse us from all y unrighteousness. limpiarnos de toda injusticia. If you do fall, if you do sin, Si tú caes, si tú llegas a pecar, don't stay there.
No te quedes allí. Confess it to God. Confiésaselo a Dios. Confess it to a brother. Confiésaselo a tu hermano. Confess it to a sister. Confiésaselo a tu hermana. Get prayer, get healed. Pide oración, pide sanidad. Don't stay there. No te quedes allí, God will cleanse us. porque Dios te va a limpiar. There's a difference between falling into a sin Hay una diferencia entre caer y pecar and practicing a sin. y practicar un pecado. There's a difference between living in sin and darkness Hay una diferencia entre vivir en pecado en las tinieblas and a fall. con una caída. If I want to call it a fall, but a momentary lapse. Si lo llamamos caída o digamos algo que sucedió en un lapso 'Cause we're momentáneo, all in a process. porque estamos todos en un But remember, the proceso. goal is still Jesus. Pero recuerden que igual la meta es Jesús. So if you have a moment Si tienes un momento where you just gave into your flesh, en la que tu chuzo me rendía mi carne aquí, confess it immediately. confiésalo Tell inmediatamente. a brother or sister Dile a tu hermano y hermana that you trust. que confías. Don't stay bottled up. Don't stay No te there. quedes aislado. And allow the grace of God to cleanse you. Permite que la gracia de Dios te limpie. Amen. Amén. Let's go to chapter 2. Pasemos al capítulo I'm 2. going to take about 10 more minutes. Voy a tomar 10 minutos más y And then ya. we'll go celebrate Y luego vamos a celebrar the gospel. We'll go celebrate our fellowship together at la Family Day. comunión juntos con el día familiar en nuestra casa. Amen. Amén. In chapter 2, Capítulo 2. John writes, "My little children." Juan escribe, hijitos míos. Remember, he was a father in the early church. Recuerden, Juan era como un padre para la iglesia primitiva. So he says, "My little Y children, él inicia aquí ahora, es el segundo capítulo, dice, hijitos míos, I am writing these things to you so that you may not sin. les escribo estas cosas para que no pequen. But if anyone does sin, Y si alguien peca, we have an advocate with the Father, tenemos abogado para con el Padre, Jesus Christ the righteous. a Jesucristo el justo. He is the propitiation for our sins, Él mismo es la apropiación por nuestros pecados, and not for ours only, y no solo por los but nuestros, also for the sins of the whole world. sino también por los del mundo entero. And by this we know that we have come to know him, Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer if we keep his commandments. si guardamos sus mandamientos. Whoever says, I know him, El que dice, yo lo conozco, but does not keep his commandments, pero no guarda sus mandamientos, is a liar, es un mentiroso and the truth is not in y him. la verdad no está en él. But whoever keeps his word, Pero el que guarda su palabra, in him truly the love of God is perfected. en él entonces verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. By this we may know that we are in him. En esto sabemos que estamos en él. Whoever says he abides in him El que dice que permanece en él ought to walk in the same way in which he walked. debe andar como él anduvo. This is the word of God. This is not. Esta es la these are not palabra my de words. Dios. Estas no son mis palabras, But this is deep. This is profound. pero esto es profundo. He says, I write these things that you may not sin. Dice, les escribo estas cosas para que no pequen. Now remember, the biggest enemy we have is sin itself. Recordemos que el enemigo más grande que tenemos es el pecado mismo. It's not the devil necessarily. No es necesariamente el diablo, It's sin. es el pecado. Sin is what separated us from God originally. El pecado fue lo que originalmente nos separó de Dios. Pride, El orgullo, sin in the garden, el pecado en el jardín separated us from God. nos separó de Dios. And so that's what John's writing here. Y eso es lo que aquí Juan está Saying, escribiendo. I'm writing these things Dice, les escribo estas so cosas that you don't sin. para que no pequen. Remember, Recuerden, Jesus came to save you from Jesús sin. vino a salvarlos de su He pecado. came to break those chains, to break that bondage Él vino a romper esas cadenas, a romper esas of ataduras sin and death, del pecado y de la being in the muerte, kingdom of darkness, de sacarte del reino de las and tinieblas bringing you into the kingdom of y light. traerte al reino de su And that's the luz. joy of the gospel. Y ese es el gozo del That we can be evangelio, free, que todo, that we can be free, que podemos ahora ser so that we libres can live a life, para poder vivir una vida, walk in light, caminar en la live luz, a life free in Christ. vivir una vida libres en Cristo. And so he says, I'm writing this to you Y dice, les escribo esto a so ustedes that you don't sin, para que no so pequen, that you don't walk in that darkness and garbage, para que no camines en la oscuridad y en la which will basura, just lead to your destruction lo and your cual solo te llevará a tu destrucción, depression and shame and guilt. a la depresión, a la vergüenza, a la But I'm writing culpabilidad. you to warn you about that. Pero dice, no, yo te escribo para Why? advertirte, Because as a father, porque como padre I'm warning you te estoy advirtiendo a ti to walk in the light, a que camines en la that your luz, joy may be full, para que tu gozo sea that pleno, love may be perfected in para you. que tu amor sea, para que mi
amor sea perfeccionado And en he ti. says once again, but if anyone does sin, Pero una vez más Él dice, pero si alguien sí peca, we have an advocate. que sepan que tiene un That's abogado. the good news. Y esas son las buenas It's not over noticias, for you. que no se te acabó la It's not a vida. one-time thing. No es algo de una sola vez. If you messed up, Si metiste la it says pata, if you do something, dice, si haces you algo, have an advocate recuerda que tienes a un with the abogado Father, Jesus Christ the righteous. con el Padre Jesucristo, aquel que es You justo. have a lawyer. Tienes un You have abogado. someone who will stand for you. Tienes alguien que se va a parar en la brecha por ti. But if you're living in that sin, Pero si estás viviendo en ese if you're pecado, practicing that sin, si lo estás practicando, there's no lawyer for you. no hay abogado para ti. There's no lawyer for you No hay abogado para because ti. you're still in that sin. Porque sigues bajo ese pecado. But if you say, I don't want that, Pero si tú con tu propia voluntad dices, no quiero más eso, then the blood of Jesus entonces ahora la sangre de Cristo will work on your behalf. trabajará por ti. And Jesus will become your lawyer. Y Jesús se volverá entonces ahora tu abogado. You know, I have a bar of soap. Yo tengo una barra de jabón I have a bar of soap in my shower. en mi ducha. In order for me to get clean, Para yo poder ser limpiado, well, let me say this. o déjeme parafrasearlo. The blood, Jesus died, like it says, for every single person. Jesús murió por todos. That's why it says he's the propitiation for our sins. Por eso la Biblia aquí acabamos de leer que Él es la propiciación de nuestro pecado. Not for ours only, but also for the sins of the whole world. No solo para los nuestros, sino para el pecado de todo el mundo. Jesus died for every sin, for every Jesús sinner. murió por todo pecado y por todo pecador. And the blood of Jesus will cleanse us from all Y la unrighteousness. sangre de Jesús nos limpiará de toda injusticia. But what you do with the blood, Pero lo que tú hagas con esa sangre, what you do with the sacrifice, lo que tú hagas con ese will sacrificio, depend dependerá if it actually works for you or not. si verdaderamente aplica para ti o no See, aplica if para you ti. stay in your sin, Si tú te quedas en tu pecado, the blood of Jesus won't work on your behalf. la sangre de Cristo no funcionará There's a lot para of ti. bars of soap in the world. Hay muchas barras de jabón en el mundo. There's tons of bars of soap. Hay miles de barras de jabón en At el El mundo. Rey, there's lots of bars of soap right Si now. caminan el rey en un pasillo, están todas las barras de jabón para I bañarse. believe there's enough soap to give everyone a shower right Yo now. creo que existe suficiente jabón en el rey para repartir a todo el valle y que todos se bañen. But there's probably still a lot of people that need a shower. Pero probablemente todavía hay muchos que no se han duchado. The problem isn't the soap. El problema no es el jabón, The problem is people need to use it. el problema es que no lo usan. I can have a bar of soap in my shower. Yo puedo tener un jabón en mi ducha. I can even go into the shower. Yo incluso puedo entrar a la ducha, But if I don't turn on the shower, pero si yo no abro el agua, if I don't grab the soap, agarro el jabón if I don't soap y lo my body, empiezo a aplicar en mí, I'm going to come out just as dirty as voy a salir de la ducha tan sucio como entré. You understand? ¿Entienden el concepto? The blood of Jesus will work on your behalf. La sangre de Jesús funcionará, trabajará en tu vida. But if you live in sin, Pero si tú vives en pecado, there's no advocate. no hay abogado. But if you put it behind you, Pero si tú colocas ese pecado you have atrás, an advocate. ahora tienes un abogado And the blood of disponible. Jesus will cleanse you from all Y of la it. sangre de Jesús te va a limpiar de todo. And then you change. Y ahora tú Your cambias. desires change. Ahora tus deseos cambian. He says, by this we know Y luego dice, por esto that sabemos we have come to know him que hemos llegado a conocerle if we keep his commandments. si guardamos sus Do you mandamientos. see that? ¿Ustedes pueden You ver eso? understand? ¿Lo You entienden? can't say, I know God, I believe in God, all these things. No puedes decir, yo amo a Dios, conozco a Dios, and creo have en Él, no desire to keep his commandments. y tener cero deseo de guardar sus And have mandamientos. no desire to walk in full light and Y transparency. tener cero deseo de caminar en su luz plena y en He becomes our transparencia. goal, he becomes our standard. Recordemos que Jesús se vuelve nuestro estándar. Jesús se vuelve nuestra meta. When we walk with God, we don't want anything to do with darkness. Cuando caminamos con Dios, no queremos tener ya más nada que ver con las So now tinieblas. it's God, show me how to live. Ahora es Dios, muéstrame cómo debo de vivir. Show me what you want me to do. Muéstrame qué es lo que quieres que yo You have haga. a desire to keep his commandments. Y tienes ahora un deseo en ti de guardar sus His mandamientos. commandments are pure and they are true. Porque sus mandamientos son puros y son And verdaderos. they lead to you abiding in Christ. Y te guía, te lleva a tú habitar
estar know en about you, but I Cristo. have tasted and seen that the Lord is good. Y yo no sé ustedes, pero yo he probado y he visto que el Señor es I want bueno. a fellowship with this God. Y yo quiero comunión con I este want to Dios. walk in light with this God. Pero yo necesito caminar en luz con So Él. it's not about what can I get away with. No se trata de con qué me puedo yo salir con las Just mías to be a good Christian. para ser un buen cristiano. What can I do just to not be in trouble? ¿O qué puedo yo hacer para no meterme tanto en problemas? No, así no se funciona. Lord, shine your light El upon Señor, me. brilla tu luz en mí. I want to walk in the light as you are in the Porque light. yo quiero caminar en la luz, así Señor, como tú estás en la luz. What is your word that I may follow it? ¿Cuál es tu palabra para yo poder seguirla? Hide your word in my heart that I might not sin against you. Esconde tu palabra en mi corazón para entonces yo no pecar en tu I contra. want to have fellowship with you. Quiero tener comunión contigo, Señor. Whatever you need to take out of my life. Y lo que sea que tú tengas que quitar de mi vida, Whatever relationship needs to be cualquier broken. relación que tenga que ser rota. You know, when I came to Jesus, Cuando yo vine a Jesús, I was dating a non-Christian. yo estaba saliendo con una chica que no era And I cristiana. knew this wasn't good for my Y life. yo sabía que esto no era bueno para mi vida, She didn't go to church. porque no iba a la And, iglesia. and the Bible says we need to be equally yoked. Y la Biblia habla de que tenemos que tener el yugo, el mismo yugo. So in order to have fellowship, Para poder tener comunión, we have to be in Christ. tenemos que estar en So Cristo. me dating a non-believer, I would have nothing in common with them. No fellowship. Y yo saliendo con alguien que no cree en Cristo, que no es creyente, no tengo nada en común con esa persona, no tenemos comunión. So I didn't beg God. Y yo I didn't beg no God. le rogué a Dios. Oh Lord, but I like Oh this person. Señor, What am I pero me gonna do? gusta esta persona, ¿qué voy a hacer? What am I gonna do? ¿Qué voy a hacer, Can you Señor? work in their heart? ¿Será que trabaja en el corazón de ella? No. No, yo no hice I eso. have fellowship with God. Yo tengo comunión con I Dios want to walk in the y light. yo quiero caminar en su So I luz. said, Lord, I bless them. Así que yo dije, Señor, los bendigo. I pray for salvation for them. Oro por salvación para esa persona. But Lord, would you do something? Pero Señor, haz algo. Because I don't want to sin. Porque yo no quiero pecar. I've encountered you now. Porque yo he tenido un encuentro not going contigo back. y no voy a regresar. And so I think I've told this story Y many yo creo que times. yo he contado esta historia aquí muchas But 2 veces. days later, Pero 2 días I got a después phone call. me llama And that person broke up with y me. esa persona rompe I conmigo. said, Praise Y yo Jesus. dije, gloria a Cristo. Why? Because that was going to be temptation in my life. ¿Por qué? Porque iba a ser tentación en mi vida. And they didn't go to church. I have no fellowship with Y them, nothing in common no, with no, them. la persona ni siquiera iba a la iglesia, no había nada de comunión. It doesn't mean I don't love them. Y no significa que no ame a But esas how can personas. I be with someone that doesn't abide in Christ? Pero ¿cómo voy a estar con alguien que no habita en Cristo? That makes no sense No tiene in the sentido life of a believer. en la vida de un So creyente. remember, my goal is to walk in light. Recordemos que la meta es caminar en la luz. Thank God that happened. Y gracias a Dios que eso sucedió. And just so you know, that person today is a Christian. Y para que sepan, esa persona hoy en día es cristiana, es She had her own creyente. journey. Tuvo su propio She caminar. got saved. She went to Jesus Ella school, misma the fue same school my brother salva, went to. fue a la misma escuela que mi hermano fue, a la escuela de Jesús, así se llama la escuela. So Jesus is the Savior. Jesús es el Salvador, no eres tú. She didn't need me Ella no me necesitaba a mí to help her. para ayudarla a The ella. Holy Spirit's big enough. El Espíritu Santo es lo suficientemente And grande. thank God, because now I have an amazing, beautiful wife. Y gracias a Dios porque ahora tengo una asombrosa y hermosa esposa. And Amén. And everyone's happy. And everyone's happy. Y todos estamos felices. Okay. Hallelujah. Aleluya. Whoever says I know him and does not keep his commandments is a liar. Cualquiera que dice que me conoce, pero no guarda, cualquiera que dice yo lo conozco a él, pero no guarda sus mandamientos es un mentiroso. And the truth is not in him. Y la verdad no está en él. Esto es versículo 4, capítulo 2. But whoever keeps his word, Pero el que guarda su palabra, in him truly the love of God is perfected. en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. By this we know that we are in him. En esto sabemos que estamos en él. Whoever says he abides in him El que dice que permanece en él ought to walk in the same way debe andar in which he walked. como él anduvo. That means we forgive. Eso significa que That perdonamos. means we extend grace. Significa que somos personas que extienden gracia. That means we love. Significa que amamos. That means many, many things. Significa tantas And cosas. we're going to look at the rest of 1 John. Y vamos a estar estudiando todo primero de Juan. If you just give me 30 more minutes today. I'm just kidding. No, Y que si me dan 30 minutos más hoy, estoy bromeando. no we're gonna
We're going to land this thing. 'Cause I think Vamos a aterrizar este avión por hoy. we got some fellowship, some food to eat. Tenemos una comida que han preparado y el tiempo de comunión. Everyone's invited to my house. Todos ustedes están invitados a venir a nuestra casa. We have a baptism today. Tenemos un bautizo hoy. Praise the Lord. Gloria a Dios por eso. Amen. Sí. Hallelujah. Aleluya. But yeah, so yeah, I'm just going to end this there. Pero vamos a entonces acabar esto aquí. And then we'll pick up 1 John in the weeks ahead. Y lo que vamos a hacer es que en las semanas por venir vamos a estar retomando donde lo dejamos. So if you want to in your free time, you can read 1 John. Si ustedes quieren en su tiempo libre pueden leerse Primera de Juan. Also keep going with your Proverbs También continúen con la lectura bíblica, el reto de este mes del libro de Proverbios. if you don't know where we are in Proverbs, it's on the church group chat. Si tú no sabes dónde estamos en el libro de Proverbios, puedes buscarlo en el chat de grupo de la iglesia Actually, I think we can just resend it, right? y lo podemos reenviar. Les vamos a reenviar el We'll PDF. resend it today. Vamos a reenviárselo a ustedes hoy. I think we have like a couple weeks left of Proverbs. Sí, pero creo que no queda mucho del libro de It's Proverbios. just Un par de semanas. one chapter a day. Un capítulo por día nada I más. really encourage you to just keep up with this plan. Yo en serio les animo a que continúen con estos planes de lectura It's bíblica. just one chapter a day to get the Word of God in us. Solo un capítulo al día para que la palabra de Dios entre en ti. And if you say, Nick or Pastor Nick, I'm reading the Bible, I have another plan. Y si ustedes me dicen, Nick o Pastor Nick, yo estoy leyendo la Biblia, pero estoy siguiendo otro plan de lectura. As long as you're reading the Bible every day, I'm a happy man. Mientras estés tú leyendo tu Biblia, yo soy un hombre feliz. But this is a plan for us just to encourage us Pero together. este es un plan para que podamos hacerlo juntos. Okay? ¿Ok? Amen. Amén. All right, so we're going to end there. So, Father, we just thank you Vamos so a much. terminar aquí, entonces vamos a orar. Padre, gracias. Lord, we thank you so much for who you are. Lord. Muchísimas gracias, Padre, por quien tú eres. Lord, we thank you for your word that transforms us. Señor, gracias por tu palabra que nos transforma. Lord, we thank you that you're purifying us. Señor, gracias porque nos estás purificando. Lord, we don't want to make excuses. No queremos hacer excusas, Señor. Lord Jesus, we want to look like you. Señor Jesús, queremos vernos como We tú. want to walk like you. Queremos caminar como tú. We want to be people that walk in the light. Queremos as you are ser in the light. personas que caminen en la luz, así como tú estás en la And luz. so, Lord, would you shine your light on us? Señor, ¿será que brillas tu luz sobre Would nosotros? you shine your light upon us? ¿Será que brillas tu luz sobre nosotros? Show us, each one of us, areas in our heart that you want to work on, that you want to shape and mold. Nos puedes mostrar áreas en nuestra vida que tú quieras trabajar, obrar, moldear, So that we may love like you love. para nosotros poder amar como tú amas, So that we may look like you look. para vernos como tú te ves. And Lord, if we have any secret sins in our hearts, Y Señor, si hay algún pecado secreto en nuestros would you just corazones, shine your light? ¿será que tú brillas tu luz? Give us the grace Danos la gracia to break free of those. para romper, ser libre de Give us ellos. the courage to confess it to a brother. Danos la valentía para confesarlo con un And hermano. as your word says, that we confess and pray for one another that Y we may be así, healed. como tu palabra dice, que oremos los unos por los otros para ser sanados. So Father, thank you that you've written this letter that our joy may be full. Señor, gracias que tú permitiste que esta carta sea escrita para que nuestro gozo sea That completo, we can abide in you. que podemos habitar en ti. So Lord, I just speak just a revelation Señor, yo hablo una revelación of that joy, de ese gozo, of that fellowship de esa comunión with the Father con el Padre, that we were created for. de que fuimos creados That we para, can enjoy. o para lo que fuimos creados, para lo que podamos disfrutar. Because really this isn't escaping sin, this is more of enjoying the life you have for us. Porque esto no se trata tampoco de simplemente escapar del pecado, pero más bien disfrutar la vida a la cual tú nos has llamado a vivir. And so Lord, I bless each person here on their journey. Señor, yo bendigo a cada persona aquí presente y bendigo su caminar. I thank you for their lives. Te doy gracias, Señor, por sus vidas. And Lord, may we enjoy the baptisms, Señor, permite que podamos disfrutar los the bautizos new life that we're going to celebrate in Christ. y la nueva vida que vamos a celebrar en Cristo. In Jesus' mighty En name. el nombre poderoso de Jesús. Amen. Amén Amen. y amén. Hallelujah. Aleluya.